Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Y yo soy Mary y hoy os traigo Y Gana de Guy Gabriel Kay, que es una novela de fantasía épica de mi lista de libros recomendados de fantasía, que podéis encontrar el enlace aquí, y que ya cuando salió en esa lista pues me llamó muchísimo la atención. Está escrita por este escritor canadiense que, como dato interesante, voy a deciros que empezó trabajando como ayudante de Christopher Tolkien cuando estaba intentando ordenar todos los escritos que tenía su padre por ahí tirados cuando murió, y que terminaron editando como el Silmarillion, así que bueno, eso ya le da un background interesante. Este libro fue publicado en 1990 y en España fue publicado en su momento por la editorial Factoría de Ideas con 512 páginas. Es cierto que ahora no está en edición y que la edición que sale en Amazon es carísima, pero se puede encontrar de otros vendedores nuevos por un precio que tiene que ser más o menos el precio en el que salió a la venta, y por supuesto también de segunda mano, así que se puede encontrar. La historia está narrada en tercera persona, de lo que aparenta ser subjetiva, pero no es subjetiva, ya que hay pequeñas perlitas a lo largo de la narración, sobre todo del futuro, que indican un narrador omnisciente, o bien que los personajes que están siguiendo pues están recordando su pasado, pero yo me inclino más hacia un narrador omnisciente que quiere adaptar un estilo de epopeya. El hecho de que quiera adaptar este estilo no es un aspecto negativo de la narración, pero sí que es cierto que repite muchas veces lo que piensan los personajes y hace que, sinceramente, o sea, si tiene 800 páginas, 200 perfectamente podrían sacarse y no creo que se resintiese demasiado de la historia. Ahora bien, como es interesante y los personajes realmente están bien desarrollados psicológicamente y son personajes tridimensionales, es secundario el hecho de que se produzcan estas repeticiones. Asimismo, crea un universo con diferentes culturas que interactúan de una forma u otra, y además crea su propia mitología y todos los personajes son grises. Solamente hay uno que quizás se puede considerar negro, pero ninguno es blanco, y hay muchas escalas y no todos los malos son malos y ya está. Y otro dato a favor es también que no opta por los finales complacientes, que cada vez me estoy encontrando con más autores que deciden optar precisamente por esto, y creo que lo aproxima más a la realidad. A pesar de eso, otro dato negativo es que las relaciones sentimentales entre los personajes creo que no están bien llevadas, a excepción de uno, Dianora, que es uno de los personajes principales, pero el resto no ves de dónde salen las relaciones, o si a alguien le gusta uno u otro, o te parece que indica uno y luego resulta que es otro, así que bueno, eso también es algo que poner un minus, un Mary Point. Suscribíos. Tengo que ir colándolo, lo siento. De acuerdo con el autor, la historia tiene dos inspiraciones principales. Por un lado, la historia de la Italia medieval, que estaba dividida en 9 provincias que siempre se estaban peleando entre ellas, ya fuesen en una guerra normal o en guerras comerciales o en intrigas palaciegas, y que estas discusiones continuas es precisamente lo que permitió que en varias ocasiones fuesen conquistadas por fuerzas exteriores. Y por eso mismo también al inicio del libro hay una nota que todos los gentilicios y los nombres de los personajes deben pronunciarse como en la lengua italiana. Y por otro lado explora la idea de cómo diferentes regímenes han intentado borrar la cultura y la historia de un pueblo para así destruir su identidad y que sean más fácilmente conquistados. Y también a nivel personal, cómo borrar de la historia a una persona, sobre todo cuando ha sido una persona pública, conlleva una doble muerte. O sea, la muerte física, se me escurre Penny, pero por otro lado también la muerte de la historia de esa persona y de la historia. Y como ejemplo de todo esto pone lo que hizo Mao en China con su revolución cultural, que intentó eliminar toda la historia china. Y por otro lado también como en el Reino Unido en su momento pues se quiso borrar el nombre en galés y escocés de los diferentes pueblos y ciudades por los nombres ingleses, porque así estás borrando también la identidad del pueblo. Así que es una materia muy interesante y la verdad es que la forma de explorarla es sinceramente muy interesante, porque a mí desde un principio, cuando leí la sinopsis de este libro, cuando estaba haciendo las listas, lo que me llamó la atención es precisamente eso, el borrar el nombre y la cultura de un pueblo, de la imaginación colectiva y del recuerdo de la gente, que es lo peor que le puedes hacer a un pueblo. En nuestra historia lo hemos visto muchas veces, pero en su universo se hace con magia.
Antes de entrar en cómo se inicia la novela, creo que es importante situaros un poco de cómo funciona todo este mundo, y es que el mundo de Tigana es un planeta con 2 lunas, que es algo a lo que se le da bastante importancia y que se señala muchas veces a lo largo de la novela. Y la acción se sitúa en concreto en la península de Palm, que como la península de Italia está separada del resto del continente, 3/4 de sus límites prácticamente es mar, y que a pesar de tener una misma cultura y hablar una misma lengua, las 9 provincias que lo conforman están en disputas continuas, cuando no guerras, como sucedía en la Italia medieval. Y además, al sur de esta península se encuentra el país de Quileia, que desde hace un par de siglos cerraron todas las rutas comerciales con todo el mundo después de que se estableciese una dictadura matriarcal a manos de las sacerdotisas de uno de los 3 dioses que se adoran en la península. Y precisamente de religión también va la cosa, porque es importante, como ha sido siempre en Italia, y es que ocupa una posición central, y la curiosidad es que está formado por una tríada, seguramente por el hecho de que haya un sol y 2 lunas, y es un dios y 2 diosas, y estas 2 diosas, una es la hermana y mujer del primero, aunque dan a entender que no está claro que sean hermanos, esto es algo que se supone, y la hija de esta, y cómo la curiosidad está en que las 2 diosas terminan asesinando al dios para comérselo. Así que, bueno, sacad las conclusiones que queráis. La cosa es que todo este conflicto facilita que la península sea conquistada a la vez por 2 hechiceros poderosos de los 2 países limítrofes que tienen al norte, y que, si bien es cierto que coinciden temporalmente, son 2 conquistas independientes que se dejan en jaque a las 2, y cada uno termina conquistando 4 provincias, y hay otra provincia que no está conquistada pero que en realidad también están controlando, y que es donde se producen todas las tensiones entre ellos, porque ni siquiera se gustan. Por un lado está Alberico, que es un señor de la guerra del imperio de Barbadior, y que inicia la conquista con el único objetivo de tener una posición preeminente a la hora de la muerte del actual emperador, que está muy mayor, pero parece que nunca llega a su muerte, y cree que si tiene pues una conquista a sus espaldas será mucho más fácil llegar al trono, pero en realidad ve la conquista de Palm únicamente como un medio para un fin que está en su imperio, no en sí mismo. Y esto es lo único que mueve a Alberico, y además es una persona francamente despreciable porque disfruta en exceso torturando a la gente, sobre todo con magia. Y por otro lado está Brandin, que es el rey de Ygrath, o sea que él ya era el monarca de su país. Lo que pasa que la persona a la que más quiere del mundo es su hijo menor, por lo que decide conquistar la península de Palm para entregársela a su hijo. Pero después de conquistar a 3 de las provincias, en la 4ª envía a su hijo para que se gane un nombre, puesto que considera que no tiene mayor trascendencia, que por supuesto es la provincia de Tigana, y su hijo muere en batalla a manos del príncipe de la provincia, Valentín, y esto es el detonante de toda la historia, ya que Brandin, loco del dolor que le produce la muerte de su hijo, pues se dirige hacia Tigana con todo su ejército y los aplasta, mata al príncipe y a sus 2 hijos mayores, así como a prácticamente todos los hombres que estaban en la batalla, y no contento con eso, luego se dedica a mandar a su ejército pueblo por pueblo para que maten a toda la generación que estaba luchando en la guerra, o sea, también a sus mujeres. No matan a los niños, es cierto, ni tampoco a los ancianos, y además destruyen sistemáticamente todas las esculturas y todos los monumentos que hacían referencia a la cultura de Tigana. Y el golpe de gracia precisamente es el hechizo que hace que el nombre de Tigana y toda su cultura, o sea, las canciones, los recuerdos, los monumentos que directamente los destruyen, el nombre de sus ciudades, sean olvidados por todas aquellas personas que no hayan nacido en Tigana antes de que lanzase su hechizo. Y para asegurarse de que efectivamente Tigana se borre de la historia, decide abandonar su reino, que deja en manos de su hijo mayor, y quedarse en Palm y alargar su vida artificialmente para asegurarse de que para cuando él muera todas las personas que habían nacido en Tigana hayan muerto también. Como veis, es muy cruel. Y encima, o sea, el nombre que le pone a esa región es Lower Corte, que imagino que se traduciría como Baja Corte, que hace referencia a la provincia Acorte, que era la provincia con la que peor se llevaba a Tigana, así que es hurgar en la herida de los que han sobrevivido.
Y habiéndoos contado todo esto, el libro se inicia con un prólogo de la víspera de esta batalla final en la que acude Brandin y se ve una conversación entre el príncipe Valentín y el escultor de la corte y amigo del príncipe Saevar, conscientes de que al día siguiente morirán, que perderán, pero reconfortados en la idea de que serán recordados y que la lucha de Tigana y lo que consiguieron pues que perdurará en la historia. Y bueno, ya sabemos que esto no sucede porque si no, no habría libro. Después de este prólogo, la narración se sitúa directamente 18 años después de la guerra, en la que toda la provincia de Palm vive bajo la tiranía de cada uno de los hechiceros, y la narrativa sigue dos tramas principales. Por un lado, la de Dianora, aunque es cierto que comparada con la otra narrativa, Dianora tiene quizás entre una quinta parte y un cuarto del libro, y Dianora no es sino la hija del escultor de la corte, Saevar, que después de finalizar la guerra tiene únicamente 15 años y tras la muerte de su padre intenta sobrevivir con su hermano de 14 años, un aprendiz de su padre, y su madre, que después de la muerte de su marido se ha quedado completamente catatónica. Sin embargo, los soldados igraneses acosan continuamente a los chicos, por lo que el aprendiz, después de que prácticamente termine muerto, decide irse de Tigana, y su hermano Baer finalmente también decide irse porque sabe que si no terminará matando o lo matarán a él y provocará así también la muerte de su hermana y de su madre. Así que se despide de Dianora después de haber estado acostándose con ella ese verano, bueno, pero allí entre el dolor y demás no entraremos en eso, y se va a Quileia, donde sabe que está Alesan, el hijo menor del príncipe, para unirse a él y, teniendo la misma edad, pues tramar alguna cosa para recuperar Tigana. Dianora, por su lado, también se inicia en su vendetta personal y se va a otra provincia y elabora una estrategia a largo plazo para conseguir que todo el mundo crea que no proviene de Tigana, puesto que los ciudadanos de Tigana están completamente vetados en el reino de Brandin. Y el objetivo de todo este plan es que acabe siendo elegida como tributo para el Saishan de Brandin, que básicamente es el harén, o sea que terminar siendo su concubina para cuando se encuentre muy cercana a Brandin poder asesinarlo como venganza por la muerte de su padre y de todos sus conocidos prácticamente, y recuperar así el nombre de Tigana y su historia. Esto lo consigue 5 años después, a pesar de que creía que era una idea muy loca y que jamás lo conseguiría, pero en el momento de la acción, que tiene unos 33 años, se ha convertido ya en una de las favoritas de Brandin, que incluso le deja quedarse a dormir en su cama y no la hace volver después a la arena, al Saishan, pero se ha encontrado con que se ha terminado enamorando de él y que dentro de ella misma pues se produce una batalla continua entre su objetivo primario, matar a Brandin para recuperar el nombre de Tigana y vengar a todos los muertos y lo que se ha hecho a la región de Tigana, y el amor que siente por Brandin porque al conocerlo se da cuenta de su parte humana, que simplemente es un padre destrozado por el dolor y que teniendo a su alcance el lanzar hechizos pues ha hecho esto a costa de sacrificar todo lo demás. Y que curiosamente Brandin es una persona muy querida en su país, es un rey muy querido y que tiene sirvientes muy fieles que le son fieles a él y no al reino. Y este contraste de lo que ella creía que era y lo que termina siendo, y que hace que se enamore de él y a la vez que quiera llevar a cabo su venganza, hace que Dianora sea uno de los personajes quizás más ricos del libro. Y por otro lado, la otra trama, que es la principal y que ocupa la mayor parte del libro, es la que se inicia con Devin, que es el hilo conductor de esta trama. Y es un chico de 20 años que vivía en una granja, pero que actualmente forma parte de una compañía de músicos itinerante en la que trabaja como tenor, siendo uno de los tenores, cuando no el mejor de toda la península que ha habido en años, y que se encuentra precisamente en las fiestas de una de las provincias de Alberico, Astibar, donde han sido contratados en varios sitios. Asimismo, bueno, lo que dice es que antes de llegar a Astibar habían tenido que contratar a 3 músicos adicionales después de que 3 muriesen en una plaga, y entre estos 3 está una cantante femenina, Catriana, que tiene su misma edad y es extremadamente bella, pero que se mantiene totalmente inalcanzable para él y parece odiarlo especialmente, ya que lo trata muy mal a pesar de que él se esfuerza en caerle bien.
Y por otro lado, Alessandro Tregea, que es un músico que toca la gaita, bueno, toca un instrumento que no es la gaita, pero que por la descripción que se hace claramente es una gaita. Evidentemente no existen dos Alessans y Alessandro Tregea no es músico, sino que es el príncipe heredero de Tigana. Mientras están en las fiestas, resulta que muere el antiguo duque de esa provincia y son contratados para tocar en sus funerales y cantar todas las canciones fúnebres religiosas, y mientras están en la mansión, Catriana desaparece y Devin, que está muy intrigado por ella, pues decide seguirla y ambos terminan escuchando una conversación entre familiares del duque y otras familias rivales en la que se citan esa noche en una cabaña perdida en el bosque, en los terrenos del duque, para velar al muerto. Devin, que está muy intrigado por todo esto, pues decide acudir a la cita, llega antes que todo el mundo y se esconde en el ático de la cabaña, y desde allí es testigo de la reunión entre los nobles, donde Tommaso, el hijo menor del duque, plantea a los otros dos nobles una intriga para matar a Alberico y liberar así su provincia. Y mientras están hablando de esto, que los otros dos están diciendo, bueno, yo no sé si quiero arriesgarme, aparece por la ventana Alessandro, que se cuela por allí y que aparentemente esta es la primera escena que se imaginó el escritor, a partir de la cual terminó desarrollando todo el resto, que se presenta diciendo que en realidad no es músico, sino que tiene una clase social igual o superior de las que se encuentran, y les dice que la solución no está en matar únicamente a Alberico, sino que lo que tienen que hacer es acabar con los dos hechiceros a la vez, y la única manera de hacerlo es hacer que se enfrenten el uno con el otro y que quede liberada toda la península de Palm, ya que si solamente matan a uno, el otro conquistará las otras provincias y se encontrarán en la misma situación, que es, por otro lado, muy coherente. Sin embargo, este discurso magnífico de Alessandro se ve interrumpido, no me acuerdo si es por Baert o por Catriana, que llega diciendo que Alberico se está aproximando, cosa que sorprende a todos, y descubriendo a Devin en el ático, Alessandro, Devin, Catriana y Baert se esconden en el bosque. Y cuando llega, Alberico mata cruelmente a todos los que se encuentran dentro de la cabaña, menos a Tommaso, que se lo lleva para torturar, y mientras se lo está llevando está pensando en cómo va a disfrutar torturándolo y cómo va a chillar Tommaso. Y bueno, esto que parecía ser que es por donde se iba a iniciar la historia, pues se desinfla muy rápidamente, pero evidentemente no es como arrancará la trama, y en ese momento Alessandro descubre a Devin la verdad y de que él también es de Tigana, aunque Devin no lo sabía. Y lo descubre precisamente porque durante los días pasados Alessandro había escuchado a Devin tararear una nana típica de Tigana que únicamente podría recordar si proviniese de Tigana. Alessandro se descubre como el príncipe heredero de Tigana y que junto con Baert y Catriana pretenden que los hechiceros se terminen destruyendo al uno al otro, y que para conseguir esto llevan más de una década planeando meticulosamente todos los acontecimientos del futuro, preparando el terreno para que se produzca esta situación y haciendo aliados en todos los territorios. La verdad es que toda la trama que han ido desarrollando a lo largo de estos años es muy interesante, y ya os digo que si bien es cierto que tiene los dos puntos negativos que os he marcado al principio, vale la pena leerlo porque está muy bien. En fin, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no, dadle un like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos, y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que en el futuro pues serán 1984 de George Orwell, La peste de Albert Camus, Daredevil Born Again y muchísimos más que podéis seguir en mi Goodreads, y nos vemos en el siguiente vídeo.